Bueno, vamos a empezar arrancando el programa, ¿vale? Como digo, nosotros tenemos aquí la versión del 2011 y AutoCAD ahora mismo va por el 2014. La del 2011 es también la versión 18 del programa. No sé si acordáis, pero AutoCAD antes se contaba el número de versiones y del 13 pasó a llamarse de otra forma, ¿no? Entonces esta es la versión 18, ¿de acuerdo? La 11, la de 2011 es la versión 18. La 2014 pues la versión 21. ¿De acuerdo? Pero es muy similar, ¿de acuerdo? Es muy similar tanto en aspecto como en prestaciones. La nueva pues tiene algunas cositas más, pero tampoco son muy significativas. ¿Vale? AutoCAD es un programa de dibujo vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que los ficheros de trabajo, la información que hay en los ficheros de trabajo no es en forma de puntos o de píxeles, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos que distinguir entre programas de diseño o de dibujo orientados al bitmap o al píxel, ¿vale? Y programas de dibujo orientados al vector. Entonces, AutoCAD es un programa de dibujo orientado al vector. ¿De acuerdo? La información que maneja AutoCAD es información matemática, información numérica. Eso tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que los ficheros de dibujo ocupan muy poco sitio. Un diseño de AutoCAD, un plano de AutoCAD, por mucha información que tenga, si no tiene incrustada ninguna imagen, ningún plano, una imagen vectorizada o algún plano escaneado, ocupa muy poco, ¿vale? Pero esa no es la principal ventaja. La principal ventaja es que podemos trabajar con una precisión y una exactitud pues casi infinita. Podemos trabajar con decimales, un número de decimales muy alto. De hecho, yo no voy a trabajar con esas decimales, es el programa el que lo hace. Pero trabajar con una cantidad de decimales muy alto hace que prácticamente la resolución o la calidad sea infinita. De hecho, la calidad que nosotros vamos a obtener al imprimir un plano no va a depender del dibujo, va a depender únicamente de la impresora o del plotter que utilicemos. Si utilizamos un plotter bueno, pues el plano va a salir muy bien si el dibujo está bien hecho, y si utilizamos una impresora mala, pues el dibujo va a quedar peor, ¿vale? Pero la calidad de impresión va a depender únicamente del dispositivo que imprime. Suponiendo naturalmente que nosotros hemos hecho el plano en condiciones. ¿Vale? Bueno, AutoCAD tiene otros productos que son basados en Autodesk, basados en AutoCAD, tiene otros productos que están un poco más especializados, ¿vale? Tiene una versión, por ejemplo, para dibujo eléctrico, tiene una versión para arquitectura, tiene una versión para mecánica, son todos programas más especializados. AutoCAD, el que vamos a ver aquí, es el más genérico. Pero luego el fondo del trabajo más o menos es el mismo. O sea, si uno ha trabajado un poquito AutoCAD, no le va a costar trabajo ninguno abrir, por ejemplo, y manejar el de arquitectura, ¿no? ¿Vale? O abrir el AutoCAD eléctrico, o abrir el AutoCAD mecánico. Aparte, Autodesk tiene muchas más herramientas. Una muy conocida es 3D Studio, que es una herramienta de modelado en 3 dimensiones, que se utiliza mucho para animación, ¿vale? Muchas películas de dibujo animado hechos por ordenador, pues algunas se utiliza 3D Studio para hacer renderizado y para hacer los diseños, ¿vale? Si os registráis en la página de AutoCAD, no solamente podéis utilizar AutoCAD, sino cualquier programa de la casa. O sea, podéis bajaros y utilizar cualquier programa de la casa Autodesk. ¿Vale? Bueno, el objetivo que nosotros seguimos o perseguimos principalmente al dibujar con un programa de dibujo vectorial, al dibujar con AutoCAD, es conseguir precisión. ¿De acuerdo? Nosotros podemos dibujar un plano y que quede más o menos bien. Si se ajusta bien a la norma, pues tampoco pasa nada. Pero nosotros siempre, cuando dibujamos en AutoCAD, tenemos que conseguir que lo que estamos dibujando tenga precisión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros dibujamos en papel, por ejemplo, 3 líneas que se cruzan en un punto, que se cortan en un punto, pues cuando lo hacemos en papel, ¿qué hacemos? Hacemos trampa y ponemos el punto gordo. Es la teoría del punto gordo. ¿Para qué? Para disimular. ¿Vale? En AutoCAD podríamos hacer lo mismo. Pero no tenemos que hacer eso. O sea, AutoCAD nos brinda un montón de herramientas, que son las que vamos a intentar ver en este curso, para no tener que hacer trampas y para conseguir precisión en el dibujo. ¿Vale? Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conseguir que el dibujo no solamente quede bonito y quede bien en un plano, sino que además esté bien hecho, sea preciso. ¿Vale? En AutoCAD siempre, para hacer una misma cosa, si yo hago un ejercicio, por ejemplo, me descargo un ejercicio, siempre va a haber varios caminos para hacerlo.
O sea, para conseguir algo, siempre vamos a tener varios caminos. Cuanto más caminos conozcamos, más fácil va a ser para nosotros elegir cuál es el camino más corto y el que nos da el mejor resultado. Ya vamos a ver, ya os adelanto de antemano que AutoCAD no tiene muchos comandos de dibujo, ¿vale? Sí, ahora cuando veamos los comandos de dibujo de AutoCAD veremos que hay muy pocos. O sea, realmente los comandos operativos o los comandos que permiten dibujar son muy poquitos. De hecho, yo echo alguno de menos, que otros programas sí lo tienen y AutoCAD no los tiene. ¿Vale? Donde reside la potencia del programa es en las herramientas para conseguir dibujar con precisión. Y eso es lo que es más incómodo para alguien que es autodidacta descubrirla. ¿Vale? Si yo nunca lo he visto tocar y me pongo a dibujar, pues vale, encuentro el botón para dibujar líneas, para círculos y rectángulos. Pero, ¿quién me explica cómo funcionan los parámetros? ¿Vale? Las restricciones geométricas. Eso es más difícil. ¿Quién me explica cómo funciona la referencia a objetos? Eso no es tan evidente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar ver aquí en este curso. O sea, herramientas un poco más avanzadas que me van a ayudar a dibujar con precisión y me van a ayudar a dibujar las cosas más rápido. ¿Por qué? Porque, como digo, para hacer lo mismo siempre hay varios caminos. ¿Vale? Un ejemplo, si nosotros alguna vez vamos a fabricar algo, una herramienta, un modelo, lo que sea, nos podemos encontrar, nosotros antes, por ejemplo, cuando queríamos fabricar una pieza con una herramienta, lo que se hacía, antes me refiero hace muy poco, es que yo hacía mi planito, ponía mi acotación, mi tolerancia, etcétera, etcétera, y yo ese planito se lo daba al taller mecánico y ese tío se apañaba y me hacía la pieza. Con las herramientas que hay ahora, ese paso no existe. O sea, por ejemplo, la persona que diseña coches, diseña la pieza con el programa de CAD, la pieza, me estoy hablando de un alerón, una manilla, lo que sea, y ese diseño CAD va directamente a la máquina que fabrica la pieza. O sea, que no hay un paso intermedio de alguien que interprete los datos que yo dibujo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hay que dibujar con precisión, porque si yo me equivoco en 0,1 milímetro, el plano no se va a notar. O sea, si yo imprimo ese plano no se va a notar, pero luego la pieza no va a funcionar, porque tiene un error de 0,1 milímetro. ¿Vale? Esa es otra de las razones, sobre todo cuando estamos hablando de dibujo mecánico, de diseño de piezas, de máquinas, que hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a dibujar un plano de un edificio y lo vamos a imprimir, da igual que haya un error de 0,1, lo que importa es que la acotación esté bien hecha, pero cuando estamos hablando de dibujo mecánico, no acotamos, realmente nosotros no acotamos ¿para qué vamos a acotar? Si esa información que yo estoy metiendo va a ir directamente a la máquina de control numérico, al robot que va a montar la pieza o que va a recortarla, ¿vale? Entonces, como digo, y creo que ya lo he dicho muchas veces, que tenemos que trabajar con precisión, ¿vale? Bueno, a lo largo del curso también, cuando veamos ciertos comandos, iremos viendo qué equivalencia tienen o cómo se aplica la norma del dibujo técnico en el dibujo, ¿vale? Pedro siempre lo dice, yo también lo digo, AutoCAD es una herramienta para dibujar, pero vosotros, como ingenieros que sois la mayoría, algunos no, pero la mayoría, tenéis que conocer la norma actual del dibujo técnico, que es la que os dice si lo que estamos dibujando está bien o no está bien con respecto a la norma, ¿vale? Por ejemplo, acotar. Yo puedo acotar, pero acotar con respecto a la norma soy yo el que tiene que saber hacerlo, no el programa, ¿vale? Yo puedo rotular un plano, pero el que debe aplicar la norma soy yo. Si yo pongo un texto en AutoCAD de 1,5 milímetros, por ejemplo, AutoCAD lo pone, pero la norma dice que eso está mal. Entonces, en algunos casos os haremos referencia a la norma, incluso yo colgaré también en aula virtual algunos PDF con algunas normas. Por ejemplo, la norma de acotación, pues pondré un PDF que tengo yo por ahí preparado con la norma de acotación. La norma del cajetín, etc. ¿Vale? No mucho, pero por lo menos 3 o 4 de consulta, que aunque, como digo, ya deberíais conocerlos, pero bueno, ahí lo tenéis de consulta, ¿vale? ¿De acuerdo? En algunos casos puntuales iremos haciendo referencia, como digo, a la norma. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar ya con el programa.